¿Cómo le va? Buenas tardes. Información a toda hora en la televisión pública. Rápidamente nos vamos a Casa de Gobierno. A la Presidenta de la Nación anuncia el programa de fomento al consumo. Ahora está haciendo uso de la palabra el Ministro de Economía, Axel Kicillof. Estatal, el Banco Central de la República Argentina, por supuesto el Banco Nación, y también, hay que decirlo, con una intensa participación del sector privado, con una intensa interrelación y capacidad asociativa de los representantes y de las empresas vinculadas a las tarjetas de crédito, que tanto son bancarias como no bancarias, en esta última versión que hemos conseguido acordar el día de ayer justamente, en un trabajo de negociación, en un trabajo de puesta en común, en un trabajo de asociación entre lo público y lo privado, absolutamente voluntario y en beneficio mutuo. También han participado, por supuesto, representantes de múltiples sectores de la producción argentina y también sectores del comercio. Este programa es un programa que nos llena de orgullo porque es un programa que coordina muchísimos sectores y eslabones, tanto del sistema financiero como del sistema comercial y productivo, cadenas de valor verdaderamente, y todo esto bajo la coordinación y con la colaboración y el aporte del Estado de la Nación. Esto ha sido posible, por tanto, en un trabajo de diálogo permanente y de buscar a cada uno de los problemas que hemos identificado, como lo venimos haciendo, como lo viene haciendo la Presidenta de la Nación, no simplemente la queja, no simplemente la conmiseración, sino únicamente una cosa, una solución. Es por eso que hoy venimos a presentar este programa a hora 12 de fomento al consumo y la producción nacionales. Voy a repasar muy brevemente algunos datos que tienen que ver con lo que presentara ayer en el Día de la Industria, precisamente la Presidenta de la Nación, y que ponen claro un elemento que a veces se pasa por alto en el debate doméstico, pero que por ser ignorado no es menos cierto, sino probablemente más cierto, porque los argentinos debemos ser conscientes cuando pasan cosas, de dónde vienen y cuáles son los instrumentos que tenemos y cuáles son los instrumentos de los que no disponemos, desde el punto de vista de la política económica. Y aquí hay una decisión política de la Presidenta de la Nación, como lo fue durante la presidencia del presidente Kirchner, de afrontar estos problemas con todos los instrumentos de los que dispone la Nación. Nosotros estamos atestiguando desde el año 2008 una crisis internacional de dimensiones similares, y esto no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho toda la prensa especializada, lo han dicho los analistas, y los conocen los ciudadanos del mundo que hoy lo están sufriendo con el desempleo, con la miseria, con la caída en sus expectativas, en sus condiciones de vida, que es una crisis mundial que se inicia, para tomar un punto, con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos. Recordarán ustedes que cuando cae Lehman Brothers, una institución financiera de Estados Unidos, todo el mundo dijo que la crisis era solamente financiera y que eso no iba a impactar ni al sector real ni a los restantes países. Y nunca se dijo algo más falso que en ese momento. Recordarán ustedes, recuerda Presidenta, que todos hablaban de que no iba a haber contagio con lo de Lehman Brothers. Y aquí tenemos los resultados, hoy, a ojos vista, transcurrido desde 2008 todos estos años, encontramos que todavía hoy el mundo se encuentra en un proceso totalmente recesivo. Ese proceso recesivo, y muestro simplemente algunos datos de los números de 2013, donde Brasil, después de haber crecido de 2013 a 2010 un 4,1%, mostró un 2013 con un 2,3%. La eurozona, después de haber crecido en esos 10 años, en esos 7 años, 1,1%, mostró el año 2013 una caída del 0,4%. China, después de haber crecido al 11% durante todos esos años, el año pasado tuvo una performance de crecimiento del 7,7%. Y Chile, por ejemplo, para tomar un vecino, también tiene una situación de desaceleración. Es decir, que el mundo está tratando de recuperarse, y pese a la leve recuperación exclusivamente norteamericana, fíjense hasta qué punto era mentira lo del contagio de los analistas, que la crisis empieza en Estados Unidos, después contagió a Europa, y ahora el gran peligro que estamos experimentando es que ese contagio llegue arreciando sobre los países emergentes que nos habíamos, por así decir, salvado y mantenido exentos de esta crisis internacional hasta cierta medida. Pero lo que no podemos hacer desde la política económica es evitar que los efectos de un mundo en estancamiento afecten a un país como la Argentina, que es un país, como decía ayer la Presidenta, y pese a todo lo que se ha dicho y repetido, más abierto al mundo que en la década de los 90, cuando uno toma exportaciones más importaciones y las compara con el producto. Es decir, es un país que tiene muchísimo comercio. Y el comercio es un canal por el cual
llega el contagio de esa crisis, porque si los países disminuyen su crecimiento, quiere decir que compran menos. Compran menos de lo que se produce adentro, compran menos de lo que se produce afuera. Entonces nuestros clientes comerciales, y estos países representan buena parte de nuestros clientes comerciales, están comprando menos de nuestros productos. Y ahí no hay política económica nacional que pueda hacerle frente, porque no podemos lograr que las economías de los países vecinos, de los países más lejanos, produzcan más, consuman más y les vaya mejor. Y esto afecta, y lo quería mostrar porque es muy importante, en una caída de la demanda doméstica, de la demanda nacional. Tal vez lo más claro, lo más elocuente fue lo que pasó con el sector automotriz este último año. Pero representa una caída que, fíjense, la caída de las exportaciones de Argentina hacia el Mercosur en el 2014 es de un 13%, a Chile de un 32%, al resto de ALADI 27%, caídas, al NAFTA del 9%. Solamente fuera de lo que pasó también con caídas en China, en Medio Oriente y en el resto del planeta, lo que totaliza en promedio una caída del 10% de nuestras ventas externas. Quiere decir que todo aquel que produce en parte o en todo para venderle al exterior, hoy encuentra que está debilitado su mercado y no puede colocar su producto. Y eso evidentemente tiene efectos en la producción y en el empleo doméstico. Son indisimulables, son inocultables, pero tienen esta causa, porque si cae un 10% a las ventas al exterior, o como fue el caso de la automotriz, porque hablemos con todas las palabras, donde el principal problema fue una caída de prácticamente el 20% de nuestras exportaciones a Brasil, cuando la industria argentina produce más de la mitad para afuera, y de la mitad que produce para afuera, el 80 y algo por ciento directamente, 86% para Brasil. Así que esa caída de la demanda, ¿a quién afecta? Por supuesto que al empleo doméstico, por supuesto que a la producción doméstica, porque no hay a quién vender. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno nacional ante esta situación de desaceleración? Bueno, evidentemente lo que se puede hacer es tomar medidas para sostener la actividad económica doméstica, para que ese vendaval externo que se desató en 2008 afecte lo menos posible el empleo, el bolsillo, los salarios y las condiciones de vida de todos los argentinos. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, la presidenta ha anunciado, y lo hemos visto recién en el video explicativo, muchísimos programas recientemente para capear este temporal externo. Pero ha tenido efectos, evidentemente. Uno de esos efectos ha sido que del crecimiento que venía mostrando nuestro Producto Bruto Interno tenemos un primer trimestre de 2014 con una leve reducción en el Producto Bruto Interno, que esas son las estadísticas oficiales que tenemos hasta el día de la fecha. Eso ha afectado, por supuesto, la economía argentina, pero es ahí, es en ese punto donde uno tiene que, de alguna manera, poner el microscopio. Porque no es lo mismo cómo esta situación internacional afectó a cada uno de los sectores. Más allá que en el agregado uno pueda ver una disminución en el ritmo de crecimiento o incluso en los primeros meses del año una restricción al crecimiento que puede dar pequeños números negativos, hay que ver lo que pasó al interior de cada uno de los sectores. Y entonces lo que hemos observado, analizando muy seriamente las estadísticas, hablando y dialogando con cada una de las cámaras y con cada uno de los sectores, es que lo que ha sufrido especialmente son los bienes de consumo que se exportan y los bienes de consumo durable. ¿Por qué? Porque esa crisis mundial también ha tenido efectos financieros en la Argentina, junto con otras tantas causas. Pero esos efectos financieros, que después vamos a hablar si están, qué medida tienen y cuánto se han potenciado, pero esos efectos financieros, esa incertidumbre que allá vivimos por enero, que todo el mundo decía que el mundo se terminaba en febrero o en marzo, bueno, toda esa incertidumbre por supuesto que afecta las decisiones de consumo. Y la economía tiene esa particularidad. Todos dicen que la economía es la más exacta de las ciencias sociales, pero la verdad que conociendo el funcionamiento real de los mercados, uno ve que las expectativas son determinantes en los comportamientos de consumo de la gente. Si la gente le dicen, piensa, cree, y hay factores que son amplificados con respecto a qué mal que ver la cosa, que vas a perder el trabajo, que el crédito no sé qué, que lo que va a pasar el mes siguiente, y seguramente toma decisiones distintas. Y si toma decisiones distintas con respecto a su propio consumo, probablemente esas decisiones, aunque fueran totalmente generadas por condiciones falsas, terminan siendo reales. Porque si todo el mundo cree que viene muy complicada la cosa y decide restringir la compra de un auto, la compra de una casa, la compra de un electrodoméstico, porque iba a cambiar la heladera. Así que todas esas campañas de desánimo tienen efecto en la vida de la gente.
porque se decide distinto y si la gente decide no consumir, eso finalmente afecta a la demanda afecta a la producción y la producción afecta al empleo y por tanto puede tener finalmente lo que en economía conocemos el efecto de una profecía autocumplida, que por ser falsa termina siendo cierta. Y entonces es por eso que hemos analizado con mucho detalle y encontramos justamente esto. Le comentaba a la presidenta, fueron los bienes de consumo durable los que más retrajeron la demanda. ¿Y esto qué tiene que ver? Con un efecto extraño que tiene que ver con las campañas de propaganda. Esto que vemos en las encuestas todos los días, que la gente dice, a mí hoy me va bien, yo tengo mi trabajo, pero puedo perder el trabajo. Me puede ir peor, puede ocurrir una hecatombe. Y entonces no toma decisiones de largo plazo, de inversión y particularmente de consumo durable. Y eso es lo que ha ocurrido. Hemos encontrado que los bienes que tenían mucha demanda, no los de consumo inmediato, alimentos, etcétera, pero sí los de consumo durable, la gente, atemorizada, decidió restringir de manera relativa, porque no ha sido ni absoluto, ni general, ni igual en cada uno de los sectores, pero ha decidido restringir la compra de algunos bienes durables o más caros que requieren pagos en determinadas cuotas. Entonces encontramos que la indumentaria, por ejemplo, que en volumen físico creció como nunca antes, Presidenta, de 2003 a 2013 creció 4% anual promedio. Es un crecimiento del 4% del sector indumentaria, el calzado casi el 15%, muebles 7%, línea blanca 5,9%, motos y bicicletas 10%, materiales de construcción casi 10%. Bueno, en el primer trimestre del 2014 esos incrementos se redujeron en muchos casos y en algunos se convirtieron en negativos. Encontramos que el 4 pasó a un 2,4, no es grave, sigue creciendo, pero lo hace volumen físico, cantidad de unidades vendidas, pero en menor medida. El calzado pasó de un 15 a un 10, muebles de un 7 a prácticamente un 5,5 y línea blanca, y acá hay una cuestión central, estamos refiriéndonos a lavarropas, a heladeras, a secarropas, a hornos, no electrónica chiquita, sino a línea blanca, que son bienes que la gente compra y son para su bienestar personal. Y tal vez alguien dejó de hacerlo por una combinación de factores, esa incertidumbre, muchas veces producida y creada, y también por eventos que tienen que ver con las condiciones de financiamiento. Porque ha habido y hemos detectado crecimientos indebidamente altos de la tasa de interés para el financiamiento del consumo. Entonces esas famosas 12 cuotas sin interés, tan importantes para comprar la heladera, para comprar la moto, para comprar materiales de construcción. Esas 12 cuotas sin interés empezaron a reducir su aparición. Y entonces la gente, con esa mala onda que se estaba generando y esa incertidumbre, más que se le desaparecían esos planes de largo plazo, retrajo el consumo. Y lo hizo fuertemente en motos y bicicletas, en línea blanca y con más debilidad en todos los sectores que hemos marcado. Pero detectamos con un análisis completamente objetivo dónde estaba el problema y cuál es la reducción. ¿Y cuál es el resultado de esto? Por supuesto que alguien, a veces porque se cree, se come la galletita que le venden, se quedó sin comprar la heladera, se quedó sin comprar el televisor, se quedó sin comprar la moto. Y muchos de estos productos, todos los que hemos seleccionado, son de producción nacional, así que esto tiene un doble efecto, porque también afecta a aquel que produce heladeras, a aquel que produce bicicletas, a aquel que produce motos, y entonces puede afectar finalmente la economía de un modo mucho más grave. Y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a usar todos los instrumentos en manos del Estado para impedir los abusos en el terreno de la tasa de interés, para fomentar el financiamiento y para poner aportes también de mejora de tasa, para que estos planes de 12 cuotas sin interés, que estos 11 años han sido un elemento central en la actitud de consumo de los argentinos, estén vigentes nuevamente de manera generalizada. Este es el plan, ahora 12. Y esto se debe, por supuesto, déjenme mostrar algo más, porque estos son datos que tenemos, pero voy a tomar un dato que nos proporcionaron las tarjetas de crédito. Porque este no es un fenómeno general. Uno dice, bueno, está todo mal, nadie consume. No, son los bienes de consumo durable los que han sufrido. Y nos lo decía la gente de las tarjetas de crédito, la verdad que no han caído las compras. Han crecido el mes pasado, si no me equivoco, corríjame alguien de ustedes, como 40% el monto de las compras. Y ha crecido, para que quede claro, la cantidad de tickets, o sea que esto no es precio, esto es cantidad de compras que también han crecido. Entonces hemos puesto aquí la cantidad de tickets emitidos comparado el acumulado enero-julio
con respecto al enero-julio del año pasado. Y hemos encontrado que en restaurantes la cantidad de tickets, que es un indicador del volumen de consumo, no de los precios, creció. No, pero si es con tarjeta, están por eso en este caso, lo que nosotros tenemos es un indicador, presidente, objetivo de lo que ha pasado. Y nos decía la gente de las tarjetas, esto no ocurre de manera general, tal crisis no ha ocurrido, no la hemos visto. No la hemos visto en restaurantes, combustibles, supermercados, cantidad de operaciones, pero sí la hemos observado en indumentaria, en artículos del hogar, bienes de consumo durable. ¿Y por qué nos preguntamos? Y porque se fue por las nubes la tasa de interés, mucho más arriba de la política que hemos hecho desde el Banco Central, mucho más arriba, también por factores vinculados probablemente a la incertidumbre. Y entonces en esos casos han registrado caída o han registrado estancamiento. Ante esta situación, y déjenme mostrarles simplemente una cuestión más, de que hay que tomar medidas, pero la cosa no es como la pintan. Hablo simplemente producción de lavarropas, déjenme hacer un datito histórico nada más. ¿Cuántos lavarropas se producían en 2003? No en 2001, el año de la crisis, 2 años después. En 2003, ¿cuántos lavarropas? 62.000 lavarropas se producían en la Argentina. En 2013, 254.000 lavarropas. Secarropas, 47.000, 116.000. ¿Y qué estamos viendo en 2014? No que se desmoronó y estamos tomando iguales periodos, sino que hubo una retracción en la producción. Y eso es lo que se está manifestando en la industria como dificultades, como dudas, y esto tiene su origen en el consumo. Decía el documental. Cuando el argentino deja de consumir, no es solo que se priva de comprar algo y de disfrutarlo, también eso tiene un efecto secundario. Por eso la gravedad del asunto. Y déjenme mostrarle una cuestión también que es sumamente importante. ¿Por qué se compraron menos lavarropas, se compraron menos heladeras? ¿Por qué? ¿Por qué se compraron menos cocinas? Y acá hay un elemento importante, y dejemos en esto de dar vueltas y sobre todo de inventar y mentir. Aquí tengo en la línea verde, esa gruesa, cómo se movió el tipo de cambio, el famoso tipo de cambio de la Argentina, el nominal, desde diciembre de 2013 a agosto de 2014. Porque nos decían, recordarán, que cuando hubo un corrimiento cambiario los precios tenían que subir porque hay mucho producto importado. Pero fíjense qué pasó con los precios de los lavarropas, de las heladeras, de las cocinas. Son las otras liñitas. Subieron muy por encima inmediatamente de la variación del tipo de cambio. Entonces eso tenía un componente o bien especulativo, o bien de expectativas, o bien de generar malas expectativas. O también, como lo hemos llamado, usando el criollo que todos también conocemos, avivadas. Porque poner ese precio elevado parece que es una avivada, porque en el revoleo puedo conseguir una ganancia, pero la verdad es que es, como dice nuestra ministra de Industria, pegarse un tiro en el pie. Porque si yo subo mucho los precios, las leyes económicas dicen que la gente va a comprar menos. Entonces hubo un elemento de sobreincremento de los precios que también afectó la demanda. Si a eso le agregamos que las tasas de financiamiento las pusieron a veces en 80, 90%, bueno, si las cuotas no existen, si son más caras y el bien es más caro, ¿quién va a comprar? Entonces, hemos estado trabajando intensamente desde el mes de enero, el mes de febrero, con todo el equipo de gobierno, para que esas conductas no ocurran, con el jefe de gabinete, reuniéndonos con todos los sectores, para que esas conductas no ocurran porque son malas para los propios presuntos beneficiarios. Y es ahí donde el Estado también tiene un papel, de dar certidumbre, de reducir aquella parte de las expectativas que es absolutamente infundada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esto que ocurrió, la verdad que ocurre en el mundo, lo que ocurrió con las tasas de interés, lo que ocurrió con el tipo de cambio, también tuvo un elemento de fogoneo, una campaña para generar más incertidumbre, más miedo en los argentinos, y eso tiene un efecto de que alguien hable del diario, está todo mal y no se va a comprar la heladera que se iba a comprar. Entonces eso afecta el empleo y nadie quiere negar ningún hecho que pueda haber ocurrido. Lo que queremos decir es que si se dedican sistemáticamente a amplificar todo lo malo y ocultar todo lo bueno, eso puede tener efectivamente efectos en la economía. Que opinen lo que quieran, pero que no afecten a los trabajadores, que no afecten a los empresarios, que no afecten a veces por finalidades políticas exclusivamente a todos los argentinos, al conjunto de los argentinos. Acá tengo una selección, después vamos a exponer para todo el mundo el PowerPoint, de cómo son algunos ejemplos, titulares escandalosos y adentro de la nota dice la verdad.
Entonces acá tengo un titular que dice: Plusbel cerró su fábrica en San Juan. Y abajo dice: la firma se muda a Buenos Aires. Pero fíjense el título catástrofe: cierran fábricas, no hay empleo. En solo 2 meses se cerraron 311.000 cuentas sueldo. ¿Se acuerdan esa noticia? Y dice en la propia nota: de todos modos, en diciembre se había superado por primera vez la barrera de los 8 millones de cuentas. Claro, estábamos en el tope máximo en la historia. Siempre en los primeros meses del año caen las cuentas sueldos, es una cuestión estacional, y resulta que el título no es ese, aunque en la nota, con un poco de decencia, se termina explicando una parte del fenómeno. Y hay muchísimas de estas. Acá tengo la cantidad de cuentas sueldo, no quiero aburrirlo, pero para que vean que era un fenómeno estacional y también ya lo hemos aclarado. La recesión provocó una reducción en el déficit energético. Y dice en la propia nota: se destacó el repunte en el poder de compra de los asalariados. Pero ¿cuál es el titular? La recesión. ¿Y cómo puede ser que en recesión sube el poder de compra de los asalariados? Contradicciones de un discurso muy mal intencionado, cuando no directamente dedicado a generar estos efectos de los que venimos hablando. Y hay mucho más, porque lo mismo con la cuestión del tipo de cambio, y tenemos mucho más para decir, pero quiero referirme a la parte positiva, que es que afortunadamente los argentinos no estamos desarmados ante estas cuestiones. Tenemos instrumentos, tenemos herramientas de la política económica que, bien dirigidas y bien utilizadas, permiten que estos efectos sobre los bienes de consumo durable se morigeren y desaparezcan. Es por eso que hoy estamos ofreciendo y estamos anunciando un plan. Me pidió la presidenta que venda, así que ya estoy ofreciendo, pero pero por supuesto, porque los argentinos tenemos que saber que tenemos instrumentos, tenemos poder de compra, tenemos que ejercerlo, porque eso nos beneficia a nosotros, pero beneficia también a otros argentinos. Que ese pesimismo, ese estado de ánimo es malo, no solo por cómo se siente uno todas las mañanas, sino también que termina teniendo efectos económicos perversos. Ahora 12. ¿En qué se basa este plan? Primero, en que los salarios siguen creciendo. Y lo saben todos muy bien. Allí en enero, cuando ocurrió la cuestión del tipo de cambio, cuando lanzamos programas para, como es el caso de precios cuidados, para impedir abusos, para impedir cualquier tipo de exageración en las cuestiones de los costos, cuando veíamos que los precios subían mucho más que los costos, bueno, en aquel momento todavía no habían entrado las paritarias. Todavía no habíamos firmado todas las paritarias, como no se hacía, bueno, en la Argentina desde años inmemoriales, hasta que en 2003 empezaron a conseguirse de nuevo las negociaciones colectivas, que dieron como resultado crecimientos salariales. Y esos crecimientos salariales que están entrando son incremento en el poder adquisitivo de los salarios. Por eso, incluso esa nota malintencionada decía: hay que destacar el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. Por supuesto, porque con eso obviamente crecen las ventas. Es por eso que la gente de las tarjetas nos decía: esa crisis no es tal, o yo no la veo. Y ahora vamos a hablar qué llegada tuvo la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Primero, porque hubo un sinnúmero de planes desde el Estado Nacional vinculados específicamente, no voy a hablar de todo lo anterior, sino lo que específicamente se viene lanzando vinculado a esta cuestión de las políticas contracíclicas para fomentar el consumo y, por tanto, el mercado interno, el trabajo nacional y la producción nacional. La centralidad del modelo de crecimiento con inclusión social. Ese mercado interno que ha sido fundamental para protegernos de cualquier tormenta externa. Y podemos mencionar precios cuidados, el progresar, el aumento de las asignaciones familiares. Son muchísimos anuncios importantísimos. El proemplear, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Me tengo que apurar. Lo que hemos hecho con el FGS, porque también ha habido líneas específicas para fomentar el crédito. El FGS de ANSES, la línea de créditos a la inversión productiva regulada por el Banco Central, los créditos del Bicentenario, el Procrear para el crédito inmobiliario, el inciso K, el Procreauto, ahora el Fondear, que ayer la presidenta anunciaba que los primeros 4 créditos de Débora de Fondear ya están en la calle y ya han sido otorgados. Entonces, esto ha generado que ahí donde el sector bancario no podía proveer créditos para la inversión y el consumo, apareciera el Estado sustituyendo hasta 4 puntos del producto con las diferentes líneas, que es una tasa récord de crédito en la Argentina. Y después una regulación del Banco Central que ya ha tenido sus efectos muy importantes para los abusos y para la protección del consumidor, ahora que todos estamos hablando con nombres malintencionados también y desviando la atención de ese importantísimo paquete de leyes para generar un sistema de protección a los consumidores.
Basta de que alguien tiene un problema, llama por teléfono, no lo atienden y se queda con el aparato roto, con el servicio que no funciona, con el cable que no anda y no pasa absolutamente nada. Hay que sacar un esquema de leyes, pero también en el tema bancario, la autoridad de regulación encontró que las tasas de interés para préstamos personales se habían ido a valores del 64%. Ahí lo tengo banco por banco y después lo voy a distribuir. Pero esas tasas del 40%, el 50% son impagables. Entonces la gente abandona el crédito y ahí reguló el Banco Central y redujo las tasas. Estas son las que están excelentes a niveles mucho más razonables, que son rentables para los bancos y que permiten que la gente pueda emplear ese acceso al crédito que tenemos los argentinos. ¿Por qué? Porque los argentinos, y esto es central para este programa, y en estos 10 años, gracias al crecimiento con inclusión, porque esto no es obra de la naturaleza, del clima, sino de un programa económico que ha dado instrumentos a todos los argentinos. Uno de ellos es la bancarización, una bancarización inclusiva. Fíjense, estamos hablando en 2003, 6 millones de habitantes con tarjeta de crédito. Y estamos hablando en julio de 2014, 15 millones de argentinos con tarjeta de crédito. Estamos hablando de 7 millones con tarjeta de débito y 19 millones. Crecimiento del 171% a los medios de pago electrónicos. Más seguro, más cómodo, pero también que permite comprar de una manera espaciada, en cuotas y según las posibilidades. De la misma manera, y lo quiero mostrar para que quede claro también, estamos llegando a un número, parto en 2003, de 0,5 tarjetas por habitante a 1,5 tarjetas por habitante. Una tasa de bancarización y de acceso al crédito realmente inédita para la Argentina. Es por eso que ese instrumento, que es un instrumento de la gente, también puede ser empleado por el Estado, como ha sido para el pago de diferentes programas, como la asignación universal por hijo, haciendo que toda esa cadena que era opaca de la forma en la que se cobraban diferentes programas de asistencia, ahora tenga una cuestión completamente transparente en el cajero, en el banco, se retiran los fondos y no hay nada en el medio. Bueno, pero eso también sirve para cuando hay problemas vinculados al consumo de bienes durables, que es lo que venimos a anunciar hoy. ¿Por qué? Porque con esa enorme bancarización estamos anunciando hoy que se va a lanzar a partir del día sábado un programa de 12 cuotas sin interés al que están invitados a adherir todos los comercios a lo largo y a lo ancho del país, de los siguientes rubros: indumentaria en general, pero específicamente nacional, de producción nacional, calzado y marroquinería, muebles, línea blanca, motos y bicicletas, materiales para la construcción y turismo, que puesto así no se entiende, lo que estamos haciendo es 12 cuotas sin interés para viajes en micros de larga distancia adentro del país y para hoteles de hasta 3 estrellas. 12 cuotas sin interés. Los comercios deben adherirse, pero antes que nada hemos conseguido la colaboración y la adhesión de 10 tarjetas al día de la fecha y seguirán sumándose tarjetas de crédito seguramente al mismo programa. Ese programa va a permitir comprar 12 cuotas sin interés, esos famosos planes que hoy están retraídos o que implican incrementos para todo el mundo. Bueno, hoy, con la colaboración de las tarjetas, con la colaboración de los sectores, con la colaboración del sector bancario, con regulación conjunta de diferentes ministerios, va a aparecer un sticker en la puerta de los comercios donde haya acceso a este programa que le permite a uno comprar en 12 cuotas sin interés, sin costo alguno para los consumidores. Sin costo alguno para los consumidores. Bueno, voy a seguir hablando. Este es el toque argentino de la presentación. 12 cuotas sin interés en todos esos comercios. Quiero explicar algunos elementos prácticos, sencillos, para que todo el mundo lo entienda. Los comerciantes se van a adherir voluntariamente. Ya tenemos las cadenas de grandes comercios. Ayúdame, Mariana, ¿cuántos son? 56 cadenas, 1.300 comercios adheridos, pero esto no es exclusivamente para las cadenas. Es para todos los comercios de todos estos rubros. Deben adherirse al programa, poner el sticker en su comercio y a partir de ese momento existe la posibilidad de comprar a 12 cuotas sin interés cualquiera de los bienes que están disponibles. El comerciante, por supuesto, como pasa con las tarjetas, va a tener un costo, pero un costo sustancialmente menor
no como era en algún momento prohibitivo para los pequeños comercios, sino sustancialmente menor para el comercio, que va a ser en la relación con la tarjeta, y en ese momento queda adherido y entonces recibirá, dependiendo si son tarjetas bancarias o no bancarias, el propio comercio se paga 12 cuotas sin interés, te lo van descontando de la tarjeta de crédito, pero el comercio lo recibe, en el caso de las bancarias, a las 48 horas y en el caso de las no bancarias, por ahora, a los 60 días. Entonces, en ese caso, lo que tenemos nosotros, para los argentinos, es que aquellos bienes, bicicletas, motos, heladeras, hornos, lavarropas, aquellos bienes vinculados con indumentaria, con calzado, aquellos bienes vinculados con el mueble, que también suelen comprarse en cuotas, aquellos vinculados con el turismo, los viajes internos que tanto ha servido en la Argentina. Bueno, toda esa batería de bienes vuelven a estar en la Argentina para todo el mundo, a lo largo y ancho del país. Esperamos que en 100.000 comercios disponibles para todos. Este es un plan en el que nosotros creemos que los problemas que hemos detectado en algunos sectores, más o menos importantes, pero sobre todo aquellos que reposaban tanto sobre el uso del crédito, esos problemas, como siempre que el gobierno ha encontrado un problema, como siempre que la presidenta ha detectado un problema, hemos encontrado un instrumento para abordar ese problema, para afrontarlo de cara y para resolverlo. Y para que, como generamos consumo de bienes durables nacionales, eso permita proteger también la producción y el empleo nacional. Para que no nos vendan que en la Argentina nos va muy mal porque sí y que no podemos hacer nada porque somos inútiles. De forma tal que esa cadena del desánimo no va a impactar en todos los argentinos en la medida en que utilicemos nuestras capacidades privadas, públicas, en asociación, para que a la Argentina le vaya cada vez mejor, siga creciendo y siga incluyendo a todo el mundo. Muchísimas gracias.